Autoridades, anécdotas, Atlántida. Algunos espíritus críticos nos dicen a menudo: necesitamos más hechos. Pero no debe olvidarse que la simple acumulación de hechos no basta. No somos coleccionistas de sellos. Lo que importa es la valoración de los hechos y la aplicación práctica de nuestro saber. Esta obra presenta un cierto número de teorías. Sugerimos que la Atlántida fue destruida por un cataclismo mundial. Hemos emitido la hipótesis de que los filósofos y sabios disconformes con la política guerrera de los dirigentes de la Atlántida pudieron retirarse a regiones inaccesibles de nuestra tierra para vivir en ellas aislados y protegidos. Cuando después del desastre planetario los elementos se calmaron, cuando las plantas y los animales reaparecieron sobre la tierra, surgieron semidioses para contribuir a la rehabilitación de la raza humana. Esta fue la Edad de Oro, la edad de los héroes y de los portadores de cultura, la edad en que los dioses transitaban sobre la tierra. Deseosos de demostrar la existencia de una civilización arcaica, ignorada por los historiadores, hemos enumerado una serie de hechos que atestiguan la existencia de una ciencia prehistórica. Luego, fundándonos en la mitología y en los datos de la historia antigua, hemos formulado una hipótesis según la cual los atlantes habían instalado en secretos museos y bibliotecas subterráneas antes del gran diluvio. A pesar de nuestro cuidado, probablemente no hemos podido evitar errores de escasa entidad. Nos serán perdonados el día en que se encuentren esos museos antediluvianos, lo cual podría acceder en el transcurso de nuestro siglo. Entonces será definitivamente admitida nuestra tesis principal: la existencia de una elevada civilización hace miles de años. Mientras una teoría no se ve confirmada por pruebas absolutas, son solo especialistas quienes deciden acerca de su valor. Pero, ¿tienen siempre razón los eruditos? La ruta del pasado está llena de fragmentos e ídolos derribados. Son numerosos los casos históricos en que la verdad se vio temporalmente eclipsada por errores, reconocidos como tales siglos más tarde. Según Diógenes Laercio, Bion de Abdera, siglo III a.C., aseguraba conocer países en el que el día duraba 6 meses y la noche otros 6 meses. Esta antigua noción de la inclinación del eje terrestre, responsable de las estaciones y de los climas, fue olvidada desde el comienzo de la Edad Media. Una obra de Firmiano Lactancio, 260-340 después de Cristo, titulada La doctrina herética de una forma esférica de la Tierra, sería publicada 5 siglos después de Bion de Abdera. Constituye una muestra típica de la decadencia del saber en esa época. ¿Es posible que haya hombres tan estúpidos como para creerle en la existencia de cosechas y de árboles en el otro lado de la tierra, suspendidos hacia abajo, y para admitir que los seres vivos caminen por él llenando los pies a mayor altura que la cabeza? El autor de este capítulo, escrito en Australia, tenía allí efectivamente los pies a mayor altura que la cabeza, pero contrariamente a la opinión de Lactancio, no experimentó por ello la menor incomodidad. Las más altas autoridades son a veces culpables de compartir opiniones erróneas. La historia del descubrimiento de América nos depara un ejemplo típico de ello. Cuando Colón emprendió la búsqueda de los fondos necesarios para su viaje, tropezó con la oposición de los sabios contemporáneos, según su hijo Fernando. Algunos razonaban de modo siguiente: durante los millares de años transcurridos desde que Dios creó el mundo, esas tierras han permanecido desconocidas para innumerables hombres sabios o expertos en navegación. ¿Sería, pues, absolutamente improbable que el almirante supiera de ellas más que todos los demás gentes, en el pasado y en el presente? Pero efectivamente, Cristóbal Colón sabía más, no compartía los prejuicios de sus contemporáneos, tenía el valor de pensar con completa independencia. Para demostrar que no hay seres infalibles y que las autoridades han caído con frecuencia en el error,
Detengámonos en el caso de Leonardo da Vinci. Cuando este gran hombre propuso construir su vehículo aéreo, los sabios lo acogieron con escepticismo. El discurso sobre la imposibilidad de vuelos mecánicos, escrito en 1613 por Tito Ticinelli, contiene los argumentos siguientes. He decidido proceder a la refutación de otro error, ampliamente extendido, según el cual sería posible para el hombre, en los siglos futuros, volar por medios mecánicos. Leonardo da Vinci querría hacernos creer que reuniendo un montón de materiales en una especie de carro aéreo, el hombre que se apodere de él o que en se instale no descenderá al suelo, sino que tomará el vuelo para planear. No soy un hombre particularmente obstinado, pero afirmo que ningún lector, en posesión de su sano juicio, aceptará el razonamiento de Leonardo. En nuestra época de los aviones a reacción, no nos queda sino sonreír ante este razonamiento del pobre Ticinelli. Cuando Galileo construyó su telescopio y se puso a escrutar las profundidades del cielo, Francesco Sisi, astrónomo florentino, fue invitado a unirse a él para observar los satélites de Júpiter. El sabio se negó a mirar al telescopio, dando las razones siguientes. Los satélites de Júpiter son invisibles a simple vista y por ello no pueden ejercer una influencia sobre la Tierra. Serían pues inútiles, por lo que en consecuencia no existen. Sisi afirmaba temer los descubrimientos de Galileo, porque destruirían su magnífico sistema de cosmología. Quería decir que un hecho muy feo puede destruir una bella teoría. La Iglesia abundaba de las ideas de Francesco Sisi y en 1615 Galileo Galilei fue denunciado a la Inquisición como secuaz de la herejía de Copérnico. La condena pronunciada contra el índice de 1633 expresa: afirmar que el Sol, inmóvil y sin movimiento local, ocupa el centro del mundo es una proposición absurda, falsa en filosofía y además herética, puesto que es contraria al testimonio de las Escrituras. Es igualmente absurdo y falso decir en filosofía que la Tierra no se halla inmóvil en el centro del mundo, y una tal proposición, considerada desde el punto de vista teológico, constituye por lo menos un error de fe. Como la Iglesia de antaño, nuestra jerarquía científica contemporánea habría querido ser infalible, pero los sabios olvidan que también ellos pueden equivocarse. Cuando en 1878 Boyland presentó el fonógrafo, Edison, en la Academia de Ciencias de París, fue acusado por el distinguido colega Dumoncel de ser ventríloco. Los académicos franceses se negaron incluso a oír las explicaciones del mecanismo del nuevo instrumento, pero declararon que Boyland y Edison eran unos impostores. Lavoisier, pilar de la ciencia en el siglo de las luces, creía haber demostrado la inexistencia de los meteoritos sirviéndose de la sencilla fórmula siguiente: es imposible que caigan piedras del cielo porque en el cielo no hay piedras. En un discurso pronunciado en 1838 ante la British Association, el Dr. Lander declaraba: los hombres podrían hacer cualquier proyecto, imaginar un viaje a la Luna o incluso la navegación a vapor a través del Atlántico Norte. ¿Qué debemos pensar de ello hoy, cuando paquebotes soberbios atraviesan diariamente el océano y el hombre se ha pasado ya en la Luna? Cuvier, 1769-1832, uno de los más grandes naturalistas franceses, dijo un día: jamás han existido sobre la Tierra hombres prehistóricos físicamente distintos de los de hoy. En 1875, el director de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos presentó su dimisión, explicando que no le quedaba ya nada que hacer porque todo se había inventado ya. He ahí un cómico ejemplo de las limitaciones de la inteligencia humana. Cuando don Marcelino de Sauntuola
presentó al Congreso Internacional de Arqueólogos de Lisboa en 1880 su descubrimiento de las pinturas rupestres de Altamira, los hombres de la ciencia le acusaron de falsedad. Él hizo notar que ningún artista español contemporáneo sería capaz de representar de una manera tan realista razas animales ya extinguidas. Este argumento no produjo la menor impresión. Hoy sabemos, nosotros, hasta qué punto se equivocaba aquel congreso de sabios. Al oír hablar de la invención del teléfono por un americano, el físico británico Tait, 1831-1801, exclamó: «Es una patraña, pues semejante invento es imposible». El profesor Simon Newcomb, eminente astrónomo americano, declaraba con tono terminante en 1903 que era imposible volar sobre máquinas más pesadas que el aire. La demostración del hecho de que ninguna combinación posible de sustancias, instrumentos y formas de fuerza conocidas podrían ser reunidas en una máquina práctica que permitiera a los hombres recorrer largas distancias a través de los aires. Me parece tan convincente, tan completa, como toda otra demostración de un hecho físico real. Afortunadamente, para la posteridad, los hermanos Wright no se tomaron en serio las alegaciones de este sabio y acabaron por construir el avión. Resulta verdaderamente increíble que a principios de nuestro siglo XX hayan existido gentes que tomaron por modelo a Ticinelli, pero nuestro americano no era el único. En 1926, el profesor Wickerton declaraba que la idea de lanzar un cohete hacia la Luna no era más que una estupidez, imposible de realizar. Después, los diversos Apolos nos han demostrado lo contrario. En 1935, el americano Moulton, conocido astrónomo, escribía aún que el hombre no tenía la menor posibilidad de viajar por el espacio. El doctor Richard van der Riet-Woolley, antiguo astrónomo real, compartía sin duda el absoluto escepticismo de Moulton cuando en enero de 1957 hacía notar que el viaje cósmico era una completa paparrucha. 8 meses después, Sputnik 1 se situaba en la órbita alrededor de la Tierra. Hasta 1938 no había sabios que pudieran envanecerse de haber observado en el Océano Índico un celacanto vivo. La razón era sencilla: este pez prehistórico estaba considerado como desaparecido desde hacía 75 millones de años. Pero en 1938 y luego entre 1952 y 1955, este ser fantástico fue capturado y estudiado por los sabios. Teniendo en cuenta estas anécdotas históricas, ¿podemos tomar en serio el escepticismo de que han dado pruebas ciertos sabios? ¿No deberíamos más bien aceptar la regla siguiente propuesta por Arthur Clarke, experto británico en exploraciones del espacio? Cuando un sabio ilustre, pero de cierta edad, declara que tal o tal cosa es posible, debe ciertamente de tener razón. Pero cuando afirma que tal otra cosa es imposible, probablemente está equivocado. Con sus errores cometidos en el transcurso de los siglos, las autoridades científicas parecen haber demostrado su semejanza con un ciego guiando a otro ciego. El progreso científico se ha visto grandemente obstaculizado por la postura negativa, exageradamente conservadora, en un terreno del que se halla particularmente fuera de lugar, el de las nuevas investigaciones. Una actitud conservadora que nos arrastra al pasado es incompatible con un movimiento dirigido al futuro. Todo se hace posible a su tiempo. Lo imposible de hoy será la realidad de mañana. Una dialéctica valerosa nos conducirá inevitablemente a grandes descubrimientos en el futuro. Entretanto, la teoría de las cápsulas del tiempo, hablantes, obtendrán, muy probablemente, por parte de nuestros sabios, la misma acogida que la idea de la evolución, el fonógrafo, el teléfono, el avión, el cohete espacial, recibieron de sus predecesores. En nuestra época de reacciones en cadena en el campo de la ciencia, los conocimientos humanos se enriquecerán en el curso de los 15 próximos años, tanto como durante toda la historia precedente. Es la estimación hecha
por Berg, miembro de la Academia de las Ciencias de la URSS. Tal vez no tengamos que esperar al final del siglo para que acabe confirmándose la hipótesis de la Atlántida. Como habéis visto, he leído con gran emoción, porque que me llamen loca, que me llamen negacionista, que me llamen lo que quieran, porque el tiempo todo lo va poniendo en su lugar. En estos tiempos en que quizás me he hecho más enemigos que amigos, lo siento, gracias por haber estado en mi vida. No pienso cambiar nada de mi discurso, no pienso cambiar mis ideas, todo lo contrario, cada día aumentan. Cada día soy más fiel a mí misma, cada día me quiero más y me respeto. Entonces, pueden haber muchas teorías, pero solo el tiempo lleva a la verdad. Y en estos tiempos sigo viendo en un siglo XXI mentes muy cerradas que, como ya dice aquel meme o alguien que dijo, ¿no?, que las mentes y los paracaídas solo sirven si se abren. Puede ser que no tenga grandes títulos en la pared, pero si tengo casi 42 años, llevo devorando libros casi 3 décadas. Es mi manera de estudiar, es mi manera de tener conocimiento, de poder observar y de tener discernimiento. Sigo viendo mucha gente enfadada, sigo viendo mucha gente discutiendo y queriendo tener razón. Aquí no importa quién tenga la razón o no, eso es lo de menos. Lo más importante es el respeto, el poder abrir un poquito la mente, los ojos, mirar un poco más allá y ver que puede ser que haya muchas cosas que nos estén falseando, se nos esté mintiendo y manipulando. Creo que queda muy poquito tiempo para ver una serie de cosas y comprobarlos. Así que nada, que a seguir felices, a seguir nutriéndonos y disfrutando de la vida. No se sabe cuánto durará, pero de momento estamos aquí. Cuidaros mucho. Con amor, Raquel. Hasta pronto.